Muy buenas noches a todos mis hermanos de nuestra amada Iglesia Betel, Iglesia Central Paramonga, a las iglesias sedes y a todos los pastores, hermanos que nos ven por este medio virtual en el interior del país y aún fuera del país. Dios los bendiga a todos. Bien, continuando con esta serie de enseñanzas, hoy voy a tratar un tema muy importante respecto a la supervisión de los grupos familiares. Así es que el tema en específico es la importancia y el proceso de la supervisión. Oramos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, esta palabra y pueda ministrar y sobre todo ayudarnos, motivarnos, capacitarnos, Señor, a hacer el trabajo con, Señor, mayor eficacia respecto a la supervisión de los grupos familiares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces vamos a tratar de darle un concepto etimológico, ¿no?, a la palabra supervisión. Pero antes, el texto base que tenemos para esta temática está en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 23. Dice así la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Así es que un líder, un supervisor dentro de la visión de los grupos familiares es como un pequeño pastor. Quizás no tenga pues el título o el llamado del ministerio pastoral, pero el trabajo que realiza en los grupos familiares es una labor de pastoreo. Y en ese sentido, ¿no?, aquí nos dice que debemos ser diligentes, y la diligencia tiene que ver con el cuidado y la prontitud, ¿no? La prontitud y el sumo cuidado de hacer las cosas, ¿no? Y en este sentido, el trabajo, ¿no?, de los grupos familiares, que tiene que ver con todo un sistema, ¿no?, de proyecto de ganar almas, consolidarlos, disipularlos, en fin, hay todo un trabajo sistemático respaldado por también un trabajo espiritual con proyección de un crecimiento y avance en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y entonces el trabajo de la supervisión pues es una tarea muy importante. Y para ello vamos a ver primeramente qué significa la palabra supervisión. La palabra supervisión, queridos hermanos, amigos, pastores, viene de dos vocablos en latín. Uno de ellos, super, que significa sobre o encima, y visere, que significa ver con intensidad, ¿no? Entonces, supervisor viene de super, algo que está encima o sobre, y visere en latín, que significa ver con intensidad. En ese sentido, podemos decir que la supervisión es la tarea de ejercer una alta inspección, ¿no?, por una persona que está encargada, ¿no?, para esta labor, que de hecho tiene cierto rango de jerarquía o autoridad sobre un grupo de personas, ¿no? Entonces, eso es el sentido que podemos darle el concepto. Pero esta palabra supervisión o supervisor también lo encontramos en la Biblia como la palabra obispo. Esta palabra obispo, que lo encontramos en la Biblia, viene del latín biscopus, pero en el Nuevo Testamento esta palabra obispo, que se encuentra con cierta frecuencia, viene del griego episcopos, ¿no?, o episcopos, que significa literalmente pues supervisor, ¿verdad? Entonces lo encontramos quizás no en esa palabra que conocemos, supervisor, pero está
dentro de lo que es la palabra obispo, ¿no? Eso entendiendo su raíz etimológica, tanto en el latín como en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora, es muy interesante también, hermanos, notar que en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, nos dice algo, ¿no? Que Cristo es, dice, nuestro pastor, Él es nuestro buen pastor y el obispo de nuestras almas. Miren, no solamente Cristo es el buen pastor, el príncipe de los pastores, sino también específicamente ahí lo menciona como el obispo de nuestras almas, ¿no? ¿Y qué significa? O sea, el supervisor de nuestras almas. Así es que, como para tener un entendimiento también respecto a lo que vamos a tratar. Bien, entonces vamos a ver qué es la supervisión en el contexto de los grupos familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es la supervisión? La supervisión en el contexto de los grupos familiares podemos decir que es la acción, ¿no? Es la acción que nos permite o que le permite al supervisor observar el desarrollo del trabajo que hace el líder, ¿no? Dentro de los grupos familiares, pero también es una acción que nos permite ver el avance y el progreso, ¿no? Del grupo hacia las metas trazadas, ¿no? Y esto es algo muy importante para poder alcanzar los objetivos. Ahora, dentro de lo que es la supervisión, ¿no? Muchas veces se requiere pues un control, pero también una evaluación personal. En este sentido, podemos decir que un buen supervisor examina periódicamente su progreso haciéndose las siguientes preguntas. 1. Por ejemplo, una primera pregunta que puede hacerse un supervisor es: ¿he alcanzado las metas? Porque en el trabajo de los grupos familiares trabajamos con metas. Tenemos metas cuantitativas, tenemos metas cualitativas. Y en ese sentido, como supervisores, tenemos que evaluar nuestro trabajo, y una pregunta sería, pues, al cabo de un periodo de tiempo, de 3 meses, 6 meses o en el año, entonces hacerse esta pregunta: ¿he alcanzado las metas? ¿No? Entonces es muy importante para que allí podamos ver si realmente estamos logrando las metas o nos falta y poder hacer algunas correctivas y quizás también, como quien dice, ¿no?, acelerar un poco el trabajo. Quizás podemos estar siendo demasiado lentos en alguna de las labores que nos corresponde, y entonces todo esto nos permite poder evaluar para mejorar. El trabajo, ¿no?, de los grupos, repito, tiene metas cuantitativas y cualitativas. No solamente es crecer, ganar almas, ¿no?, sino que también hacer que estas personas que se convierten, ¿no?, sean bien consolidadas. Luego de ser consolidadas, por ejemplo, pasen a la escuela bíblica. En este caso nosotros le llamamos la academia bíblica, ¿no? Sean previamente pasen un retiro, sean bautizados, vayan a la academia bíblica para prepararse en el conocimiento de la palabra, y así aprendan también a servir al Señor, y mañana más tarde, ¿no?, esos nuevos que vinieron al grupo puedan ser gente productiva dentro del servicio, siendo brazos, ¿no?, para el líder, y en un futuro también estas personas pueden tomar un liderazgo, ¿no? Entonces hay metas de crecimiento, metas cuantitativas y metas cualitativas. La segunda pregunta es: ¿me he movido hacia los objetivos o estoy en el mismo lugar donde empecé? Esta es otra pregunta, ¿no? Uno de los objetivos de los grupos familiares y de los supervisores es que los grupos que están bajo la supervisión del supervisor, como hemos dicho, crezcan en base a las metas que hay, crezcan numéricamente, pero también uno de los objetivos es
que ese grupo se multiplique, ¿no? Y cuando hablamos de multiplicación estamos pensando que no es dividir, ¿no? Sino es multiplicar, ya que el grupo ha crecido y en un tiempo, ¿no? Se llega a multiplicar teniendo dos grupos mínimamente, ¿no? Uno con un nuevo líder, con un nuevo anfitrión, con nuevos asistentes y nuevos hermanos. Entonces, eso es uno de los objetivos dentro del trabajo, ¿no? Crecer para multiplicar y así extender y expandir el reino de Dios, ¿no? Levantando nuevos líderes y levantando también nuevos grupos, ¿no? En distintos lugares. Eso es una tarea porque entendemos que eso es la visión. Los grupos familiares no son células de oración, ¿no? O no son grupos simplemente donde nos reunimos para tener un momento de fraternidad, de un espacio social, sino la visión es crecer, multiplicar y extender el reino de Dios. En tercer lugar, otra pregunta que podemos hacernos como supervisores es, ¿me he esforzado para lograrlo? Recuerden que en la vida, si queremos lograr algo, debe haber esfuerzo, ¿no? Y esas fueron las palabras de Dios para Josué, por ejemplo, cuando iba a empezar la tarea del liderazgo y el emprendimiento de distribuir la tierra prometida a las 12 tribus. Dios le dijo reiterativamente, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Pablo también le dice a Timoteo, esfuérzate, ¿verdad? Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate y sufre penalidad. Y en el trabajo necesitamos esfuerzo, ¿no? Entonces, nada viene sin esfuerzo y a veces podemos haber caído, ¿no? En la apatía, quizás en la indiferencia y en el conformismo, ¿no? Y no nos hemos esforzado. Entonces, y eso uno lo sabe, ¿no? En este sentido, hay dos seres que puedan saber esto, si ha habido esfuerzo o no. Uno es usted, si usted es un supervisor, ¿no? Usted como persona, usted es consciente si realmente se ha esforzado lo suficiente o no. Y Dios, que también conoce mayor en detalle, ¿no? Si hemos esforzado o no. Entonces, el trabajo en los grupos familiares, la supervisión es muy importante. Recuerden que así como el líder es una pieza clave dentro del grupo, la supervisión también es una pieza clave en el crecimiento, ¿no? Juntamente con el líder. 4, otra pregunta podemos decir es, ¿sigo esperando solo a que el líder haga todo, aún mi trabajo? Recuerden que el líder tiene sus propias responsabilidades, ¿verdad? Que es prepararse espiritualmente cada semana para predicar, estudiar el bosquejo que se le dio, quizás visitar a algunos hermanos que están enfermos, quizás ser parte también del trabajo de consolidación, porque a pesar, el líder no deja de ser un hermano mayor, pero es líder y también muchas veces tiene que consolidar. Y en caso, diríamos, no se abastecen los hermanos mayores. Entonces el líder tiene sus propias tareas y responsabilidades, pero el supervisor también tiene lo suyo. Y a veces podemos dejar que todo lo haga el líder, ¿no? Cuando hay un supervisor detrás, y no puede ser. Entonces, eso no está bien. Entonces, a veces lo dejamos que el líder asuma todo y nosotros no hacemos lo nuestro, ¿no? Nuestra labor como supervisores es apoyar, alentar al líder, alentar al grupo, ¿no? Haciendo las visitas y como vamos a ver, ¿no? El trabajo de la supervisión. Hacer todo nuestro esfuerzo también para que el grupo avance. En quinto lugar, otra pregunta es, ¿estoy sacando siempre disculpas para evadir mi responsabilidad? Y a veces ese es el legado, diríamos, negativo, ¿no? Que nos dejaron nuestros primeros padres, ¿no? El justificarse y el buscar excusas, ¿no? Cuando Dios preguntó a Adán si había comido el fruto prohibido, que Dios le dijo que no comiera, Adán inmediatamente se excusó y dijo, ¿no? La mujer
que tú me diste, ¿no? Indirectamente podríamos decir, está culpando a Dios, la mujer que tú me diste. Y la mujer, cuando también fue confrontada por esa actitud de desobediencia, también se justificó y excusó y dijo, la serpiente me engañó, ¿no? Ninguno de los dos, diríamos, respondieron con sinceridad y a la altura, ¿no? Reconociendo. Entonces, eso es a veces algo que también, ¿no?, se puede ver en el trabajo, ¿no? Justificamos, ya sea como líderes o supervisores. Entonces, todo eso. Ahora, para tener un buen diagnóstico, ¿no?, certero de mi labor como supervisor, entonces tenemos que ser objetivos y honestos al contestar cada una de estas preguntas, ¿no?, que acabamos de mencionar. Solo así, si somos sinceros, honestos, objetivos, ¿no?, para poder mejorar y superar el trabajo, ¿no?, entonces necesitamos ser honestos, como le digo, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico claro y sobre esa base poder ver, ¿no?, las alternativas de corrección o de mejora. Muy bien. Ahora, ¿por qué supervisar? ¿Por qué supervisar? Vamos a ver algunas razones por qué supervisar. Uno, para mantenerse en el plan y en el objetivo. Para mantenerse en el plan y en el objetivo. Cuando los grupos familiares se supervisan, ¿no?, obviamente por la persona, el supervisor, entonces ese grupo va, por lo menos, ¿no?, en esa línea hacia los propósitos, hacia el objetivo, hacia el plan trazado, porque siempre el supervisor está allí, ¿no?, como quien dice, arengando, motivando, orando, siendo de muchas maneras. Pero a veces cuando no se supervisa, se pierde el norte, ¿verdad? Y entonces el líder queda expuesto y a la tentación de poder desviarse y hacer quizá lo que él quiere, y se desvía y se desenfoca, como a veces en esta experiencia, ¿no?, de años que hemos tenido, a veces hemos visto, o en una ocasión, ¿no?, me ocurrió hace muchos años, que estábamos a una semana del Día del Amigo, y era la última semana, y nadie de los hermanos sabían ahí que a la siguiente semana era el Día del Amigo. ¿Y qué pasó? El líder estaba haciendo otras cosas, quizá enseñando, se reunían, hablaban de otras cosas, y bueno, ¿no? Y lo cierto es que se tuvo que corregir. Y a veces uno dirá, no, bueno, ¿y qué pasó? Lo que pasa es que por eso se pide que dentro de la visión de los grupos familiares el supervisor no tenga muchos grupos a su cargo. Lo ideal es 4, ¿no?, quizás 5 o 6, porque imagínense, si tiene muchos más grupos, va a ser difícil que llegue a tiempo, ¿no?, en algún grupo, porque cada semana un supervisor visita un grupo. Entonces, ¿por qué supervisar? Entonces estamos diciendo, para mantenerse en el plan y en el objetivo. La supervisión constante no permite, pues, que perdamos de vista el objetivo que nos hemos trazado, ¿no?, ya que cada semana se está supervisando y confrontándonos con las metas y con el plan trazado. Segundo, ¿por qué debemos supervisar? Porque nos ayuda a hacer ajustes y correcciones. La supervisión nos permitirá detectar en forma inmediata, ¿no?, inmediata, eso es lo bueno, cualquier desviación o error en el desarrollo del plan, ¿no?, y podemos hacer las correctivas y ajustes necesarios, ¿no? Por ejemplo, de pronto el grupo empieza a 1 hora, 8 de la noche, que es lo más normal acá en Paramonga, pero quizás ese grupo empieza a 8:30, y hay grupos que han empezado hasta con 3/4 de hora, de 8 han empezado 8:45, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos eso? Cuando hay una supervisión, ¿no?, constante. Entonces, rápidamente, pues, conversamos con el líder, quizás también porque él es el responsable, y también animando a los hermanos, ¿no?, a cumplir la puntualidad, porque a veces el líder espera
que llegue el hermano que va a dirigir el programa, no llegan los hermanos, solamente tenemos 2 y así pasan esperando la media hora y 3/4 de hora y no podemos permitir que eso se repita, ¿no? Entonces, por eso en la supervisión hacemos que las cosas se hagan rápidamente, ¿no? O a veces hemos encontrado casos donde, ¿no? El que está dirigiendo el programa o un hermano que está dirigiendo un hermano que está en convivencia, o es un hermano recién convertido que se convirtió, se reconcilió hace 2 semanas, ¿no? Y a veces también el líder, como quien dice, no ve bien esa cosa. Por eso nuestra labor como supervisión, ¿no? Un supervisor es aquel que ve más alto que el líder, ¿no? Quizá el líder no la ve por ahí, pero el supervisor sí la ve. Y como es supervisor, la ve y entonces puede corregir esas deficiencias, ¿no? Para que no se vuelvan a ocurrir. Y así cualquier otros aspectos que requieran mejorar. También, ¿para qué más necesitamos supervisar? Pues para avanzar en el trabajo, ¿no? Recuerden que el supervisor es alguien que está detrás del líder, animando, motivando, orando, ministrando, ¿no? Tanto al líder, al grupo, cada semana que le toque. Y entonces es importante, ¿no? Que el grupo avance. Nosotros como supervisores tenemos una consigna, ¿no? De que ese grupo crezca, avance y se multiplique. No podemos permitir que el grupo pues quede dando vueltas como Israel en el desierto, ¿no? Y pasan años y ese grupo está con 3, 4, 5, 10 y así, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en el trabajo del crecimiento para una multiplicación. Y a veces el líder requiere, ¿no? Requiere de alguien que pueda estar también supervisando, ¿no? Porque a veces cuando no hay esa supervisión, el líder se da al relajo, pero cuando hay una supervisión, ¿no? Hay todo ese control, esa supervisión, y como quien dice, hay una presión santa también, ¿no? En el cual el supervisor anima, empuja en el buen sentido, ¿no? Motivando y también presionando en algo para hacer el trabajo con mayor esfuerzo, con mayor intrepidez, en fin. Y esas son cosas por el cual no se supervisa. Ahora, ¿cómo supervisar? ¿No? Aquí vamos a tener algunos puntos que decir y quisiera espero que pueda lograrlo en este tiempo, ¿no? Uno es exigiendo reportes semanales. Recuerden que los grupos familiares hay 2 formas de supervisar, ¿no? Uno es de la supervisión directa, cuando el líder o el supervisor va y presencia, esa es la supervisión presencial, ¿no? Donde el líder va, supervisa y mira todo el desarrollo del programa, ¿no? El desenvolvimiento del grupo, y esa es una supervisión objetiva, una supervisión presencial, ¿no? Pero también hay otro tipo de supervisión, que es la supervisión indirecta, ¿no? ¿A través de qué se logra esta supervisión? A través de los reportes que en nuestro caso recibimos cada semana. Los líderes nos entregan un reporte escrito cada semana y donde allí, ¿no? Ellos nos registran la asistencia de los días sábados, de los días domingo al culto, de los días miércoles a la reunión de planificación, cuántos fueron las ofrendas del sábado, cuántos amigos, cuántos convertidos, reconciliados. Aún ellos manejan un control de asistencia donde se pasa asistencia y ahí uno puede ver el comportamiento de asistencia, ¿no? De los miembros del equipo Alma y aún de los hermanos mayores. Y uno puede detectar todo esto a través de esta papelería, ¿no? Estos reportes escritos. Porque tengamos presente que en la semana el supervisor solamente asiste a uno y del resto cómo tiene conocimiento, cómo se informa, es a través de los reportes. Muy bien, entonces
hasta allí nos vamos a quedar y la próxima semana, querido hermano, continuaremos con el trabajo de la supervisión, ¿no? Viendo el tema de la importancia y el proceso de la supervisión. Dios los bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bendiciones.